Coleção Risuki é uma exposição privada aberta ao público que oferece um serviço à sociedade procurando alimentar o interesse pela cultura e o valor histórico do Paraguai. O museu está localizado na cidade de Encarnación, Itapúa, Paraguai. Em 1935, a família Risuki, de nacionalidade russa, emigrou para o Paraguai, estabelecendo-se no sul do país, em Encarnación, onde fincou raízes, formando uma grande família que, com o tempo, os seus descendentes se tornaram principais promotores do crescimento e desenvolvimento cultural. É a diretora do museu, Adriana Risuki, que conta essa história e nos acompanha nesta visita. Del Chaco, sí. Tenemos el revólver que perteneció al mariscal José Félix Estigarribia, que le regalaron durante la firma del Tratado de Paz un general boliviano, con decoraciones civiles de una campaña que se llamó la Campaña del Oro, que se realizó en Paraguay durante la guerra, ¿verdad? Y distintos objetos. Son films de películas, ¿verdad? Incluso el desfile de la Victoria, cuando llega a Paraguay victorioso, los paraguayos victoriosos, se hace una grabación y ahí está el film de esa entrada victoriosa, ¿verdad? Son documentos, cablegramas, libros de la Guerra del Chaco también, unos dibujos muy lindos de Roberto Oldenjara, un paraguayo que fue a pelear en la guerra y que dibujaba los paisajes chaqueños, reconocimientos, etc. Esta guerra es la Triple Alianza. Esta es la campana de Humaitá de la iglesia San Carlos Borromeo. Es el último fuerte que fue derrumbado justamente por los brasileros durante la guerra del Chaco. Este es un documento muy importante, que es el laudo arbitral de Hayes. Que gracias a este documento tenemos hoy el Chaco paraguayo, porque cuando no se resolvía el conflicto entre Paraguay y Argentina durante la guerra de la Triple Alianza, se nombró un árbitro imparcial, que en este caso fue el presidente de Estados Unidos, Rutherford B. Hayes, y él falló a favor de Paraguay. Entonces se hizo la firma de este documento. Acá tenemos también la banda presidencial del mariscal Francisco Solano López. Esta es la caja musical que pertenecía a Madame Lynch. Bueno. Acá tenemos el tintero, que era del mariscal Francisco Solano López, los cubiertos, que eran de Madame Lynch,
la Caramayola, que es el bebedero que era del mariscal Francisco Solano López, una escultura que se usó durante la presidencia de Stroessner, ¿verdad? Que se ponía en todos los lugares públicos del mariscal. Esta también es una escultura realizada por Lucy Spinzi, donde le retrata a Madame Lynch y a su hijo Panchito cuando está muriendo, ¿verdad? Cae herido durante la guerra de la Triple Alianza y muere en sus brazos, ¿verdad? Entonces retrata ese momento. Esta es la autopsia del mariscal Francisco Solano López, realizada por 2 médicos cirujanos brasileños, y acá está en portugués y la traducción en español. Expresidentes del Paraguay, o sea, bastones de mando que le obsequiaron presidentes de otros países de Latinoamérica, por ejemplo este de Ortuño, que es Barrientos Ortuño, que es el presidente de Bolivia. Acá tenemos un katana que le obsequió el emperador Hirohito en su visita a Japón, a Stroessner. El bastón de Juan Bautista Gil, que también fue otro presidente del Paraguay. Son regalos recibidos por presidentes paraguayos de otros países. Exactamente. Acá también tenemos de distintos presidentes, de distintos presidentes del Paraguay, pero obsequios que le regalaron, ¿verdad? Ese aquí también. Sí, ese es de China. Un obsequio que le trajeron de China a Stroessner también. Eso de Stroessner también era la montura con realizada en plata con sus iniciales. Acá también la banda presidencial del periodo 83-88. Son todos regalos. Todos regalos, sí. Exactamente. Ese es el gorro, los gorros de Stroessner también, que el color azul era ceremonial, el color verde era el gorro diario. Una colección de cañoncitos también acá. Stroessner era artillero durante la guerra del Chaco, entonces coleccionaba cañoncitos. Ahí está el revólver particular también de Stroessner, el que portaba diariamente. Acá está la lapicera con la que firmaba los decretos presidenciales, un tarjetero particular, ahí está el encendedor también.
nuestros sables también son muy lindos. Acá justo hay uno de un presidente brasileño, Juscelino Kubitschek. También son ya armas del siglo XIX, XX, XXI, más del siglo XIX y XX. Europeas y americanas, ¿verdad? Las armas. Você quer morar ou investir em Encarnação, no Paraguai? Alugar ou comprar um apartamento, casa, terreno ou uma propriedade rural? O Grupo Guarani tem tudo para você. Envie uma mensagem pelo WhatsApp